inicio a la grabación, la cual ustedes ya saben, pues va a quedar disponible. Entonces, en ese orden de ideas, pues bienvenidos a todos los compañeros que nos acompañan. El día de hoy saludo pues a Ana Liliana, Caterine, Juan Sebastián, Juliana, Ladies, Luis Miguel, Marisabel, Sandra, Yadira y Jason, pues de que han podido sí, atender a esta cita en orden de ir avanzando en el desarrollo de este proyecto integrador. Entonces, no siendo más el preámbulo, ¿todos me escuchan? O por lo menos que me escuche la mayoría, sabemos de que está funcionando bien. Ok, Marisabel. Ok, ladies, gracias. Segundo, ¿pueden ver entonces el cambio de la presentación? ¿Lo pueden ver? Cuando lo estoy cambiando. Ok, ladies, muchísimas gracias. Bien, no siendo más, entonces, en esta segunda videoconferencia vamos a, ¿vamos a qué? Vamos, si normalmente, esto es para todos, si la mayoría me está escuchando y está viendo la videoconferencia, significa que en general funciona, ¿sí? ¿Está cambiando en este momento? ¿No? Ahora, Luis Miguel dice sí. Voy a cerrarla, la vuelvo a abrir. Entonces estoy recibiendo un mensaje precisamente de un estudiante, de un compañero de ustedes. Entonces, eh, saludos, Lady, ¿cómo vas? Ya estamos en videoconferencia. Entonces, eh, pues felicitaciones a todo el mundo. Felicitaciones a todo el mundo. No sé si hay una preguntas al respecto. No sé si por ahí hay alguien que tenga una duda. Sí, señora. Por favor, conéctate a la videoconferencia. Ustedes lo que ustedes consideren que ojalá no sea mayor de 3. Entonces, no sé si habrá buenas noches, Marisa. Entonces, yo no sé si habrá más preguntas. Perdón, si habrá dudas, preguntas al respecto. Podrían confirmar. De las felicitaciones, de la entrega que ustedes han tenido y la preocupación que han entregado, preocupados por el tema, por hacer las cosas bien, por entregar una buena evaluación y unas buenas actividades con calidad, con tiempo. De eso estamos hablando, básicamente, de que siento admiración por ustedes, porque se ve reflejado no solamente en las actividades, sino en las buenas también notas sacadas
recomendaciones que estoy dando a ustedes, obviamente dando también agradecimiento por estas mismas. Me han felicitado. Bueno, ahora sí, buena noche. ¿Ya me escuchan? Tocó hacer reinicio de la sesión en Teams. Bien, en orden de que no vean la presentación, en verdad no es relevante. Entonces vamos a llegar a ese acuerdo. Si la ven o no la ven, no es relevante, igual yo la voy a bajar montada. Es decir, básicamente lo que voy a hacer es un diálogo en orden de dejar claro lo que sea lo principal para el trabajo de esta semana. Apenas termine yo de hablar sobre las cosas importantes, que básicamente es el contenido del trabajo que tienen que entregar la próxima semana y algo ¿sobre qué? Sobre todo sobre las normas APA, por lo menos llegar a un acuerdo de lo más básico en cuanto a normatividad APA, pues dejaríamos un tiempo tal vez para las preguntas. A todos los grupos, a todos los grupos se les mandó una retroalimentación por correo y básicamente pues con lo que pueden ver ustedes de esa misma retroalimentación que se hizo el día de la teleclase, plus lo que les mandé a ustedes añadido, pues yo creo que es suficiente, por lo menos para que vayan avanzando. Entonces, eh, nuevamente, bienvenidos y vamos entonces a hacer este reinicio. Lo primero que todo, ¿alguno me recuerda cuáles son los propósitos u objetivos de este proyecto integrador? Gracias, Yadira. ¿Cuáles son los principales propósitos? ¿Alguno de los presentes? Exactamente. Lo primero que todo es poder, gracias María Isabel, resolución de problemas, sí. Como dice María Isabel, es importante poder afianzar todo el conocimiento que ustedes han generado en estos años, es decir, a través de esas competencias, a través de cada una de esas materias, a través de estos módulos, pues en verdad se les han dado las suficientes herramientas para que ustedes puedan convertirse en verdad en gestores a nivel de organizaciones en la seguridad y salud del trabajo. Y al igual que en cualquier proceso educativo, siempre termina uno enfrentándose con el tema de investigación, ya que pues es el camino y es la política que tiene el sistema universitario en Colombia y básicamente en todo el mundo. Entonces, el hacer investigación simplemente es escoger las herramientas que uno ha aprendido y ponerlas en práctica. Básicamente es eso. Juliana me dice que es identificar y educar a la población objeto de riesgo. Es uno de los subobjetivos, pero es muy importante. Entonces, como ya ustedes lo saben, es parte de su procedimiento, pues simplemente vamos a afianzar todo esto que han aprendido ustedes durante este año mediante un proyecto. En verdad, básicamente es como si fuera un anteproyecto, porque como lo hablamos nosotros anteriormente, este va a ser el insumo para su proyecto integrador 2. Entonces también yo creo que la semana pasada redundé bastante en la importancia de que esto quedara bien hecho, porque no se queda solamente con mi nota, sino que además de eso, pues pasa a esta segunda fase, que es la siguiente materia. Entonces, vamos, o mejor dicho, ustedes se encuentran identificando ese problema, ¿sí? Ese problema lo conduce a uno a una pregunta problema, lo cual le hace uno generar su hipótesis y de ahí en adelante lo que hace simplemente es armar su marco teórico. Eso es lo que hacemos nosotros en estas semanas. Definimos ese marco teórico, pero en verdad ese es en teoría sencillo. Lo verdaderamente complejo es hacer una buena pregunta problema, es decir, hacer un buen planteamiento del problema. Si yo tengo generado un muy buen planteamiento del problema, el resto casi que andará solo, ¿sí? Es decir, inclusive el marco teórico es algo redondo, algo teóricamente sencillo, debido a que simplemente yo empiezo a alimentar mi documento sustentándolo pues con la teoría que existe acerca de esa problemática. Es decir, solamente tengo que buscar, pero hacer una articulación adecuada entre el planteamiento, la pregunta, la hipótesis, los objetivos, el marco teórico,
y más allá su desarrollo, para poder después yo hacer unas conclusiones en el siguiente proyecto, pues ya resultará en una madurez verdadera en el sentido educativo. Bien, entonces ya nos encontramos nosotros terminando esta unidad 1. Esta videoconferencia, pues hoy 29 de octubre, termina a las 7:30 y básicamente hablamos de lo que es poder generar un buen título de proyecto. Tengan en cuenta que en verdad yo hoy, por lo menos ese título debe estar, pero no es calificable en el sentido de que el título irá cambiando a través de las semanas. Uno en verdad empieza a organizarlo gramaticalmente, organizarlo que se parezca más a su pregunta-problema debido a su planteamiento. Así que en verdad el título estará cambiando durante esas semanas, no se preocupen. Hacer una buena introducción. Me imagino que ya han revisado la guía. Si nos queda algo de tiempo, miraremos esa guía de aprendizaje y dice algo de eso y les da unos links para que además de eso se apoyen quienes anteriormente no han generado este tipo de trabajos. Algunos de ustedes, si ya ha hecho varias veces este tipo de trabajos, entonces no es algo novedoso. Poder hacer un buen planteamiento y lo que les decía de su pregunta de investigación y la justificación, es decir, el por qué es importante hacer ese trabajo, ¿cierto? Entonces, básicamente es lo que nos está llevando a nosotros al final de esta primera unidad. Recordamos Sandra, ok, listo. Ten en cuenta, Sandra, que la manera en la que yo gesté este curso es para que tanto la persona que nunca lo ha hecho anteriormente como para quienes ya lo habían hecho, entonces puedan llegar a generarlo en feliz término. Entonces, no te preocupes por eso, Sandra. Recuerdo las líneas de investigación. Seguridad y salud en trabajo, sector informal. Solamente lo recuerdo porque gracias a Ana Liliana, eso es importante tenerlo en clase. Y vuelvo, le doy el mismo apoyo que le di para Sandra. Esto está gestado tanto para el que ya lo ha hecho como para el que no. Es decir, así está pensado el curso. La segunda, estrategias de promoción y prevención de seguridad y salud del trabajo. Y la tercera, generación de capacidades en el sistema de gestión. Afortunadamente, la gran mayoría de ustedes, por lo menos ese primer paso importante de hacer un planteamiento, un título enfocado a alguna de estas tres líneas de investigación, pues fue exitoso, lo cual nos ahorra tiempo en orden de poder ir avanzando en el desarrollo del trabajo. Habíamos visto que ese trabajo informal era definido por la ley, ¿cierto? Y además de eso, hablamos, solamente para resumir, pues todos aquellos que no tienen garantías legales, es decir, pues muchas personas que nosotros conocemos o vemos a diario. El segundo, las estrategias de promoción y prevención, cuando se modifica positivamente ese comportamiento, la actitud y las prácticas de las personas que trabajan en una organización en orden de poder hacer promoción y prevención de la salud frente a factores de riesgos ocupacionales, es decir, el pleno conocimiento de una organización basado en sus aspectos, en sus tareas, en sus deberes, en sus procesos. Y la última, esa que es la generación de capacidades en este sistema de gestión, estrategias y modelos en educación, entrenamiento, cosas que también a muchos de nosotros nos gustan, a veces se les facilita porque hay personas que trabajan en organizaciones, conocen el sistema y han visto cómo se hace esto o ven las debilidades que tienen las organizaciones donde trabajan y entonces se les facilita hacer un trabajo que vaya en esta línea. ¿Por qué esas tres líneas? Pues porque la universidad tiene investigación en esas líneas, es decir, el proyecto investigador fase 2, el que verán el próximo semestre, pues asimismo tendrá que estar enrolado en esto, ¿sí? No es que yo quiera hacerlo en eso, sino que es una política de la universidad. Bien, entonces para resumir, la primera tarea que entregan, es decir, la primera tarea seria, la segunda calificación, pues debe tener una portada. Entonces, por favor, revisen el tema de portadas en la guía de aprendizaje. Ahí yo les digo más o menos dónde está, cómo es que debe tener y además de eso le doy unos links, unos enlaces para que vean cómo es una portada APA, ¿cierto? En la universidad, los estudiantes, la materia, etcétera, ¿sí? Una tabla de contenido índice es importante, a pesar de que solamente vamos a entregar unas 4 cositas, pero de una vez ustedes empiezan a generarla. Están los links también
En Word es supremamente fácil cuando aprende uno a hacerlo, y en esa tabla de contenido solamente va a estar pues la página de la introducción, la página del planteamiento del problema, la página donde le está la pregunta de investigación, que normalmente será en la misma página del planteamiento del problema, y otra página de la justificación. Así de sencillo. Entonces, esas son las 1, 2, 3, 4, 5, 6 cositas que en verdad son pequeñas. O sea, hacer una portada y una tabla de contenidos no le quita a uno el mayor tiempo. Hacer una introducción, pues cuando yo ya haya hecho mi planteamiento del problema, mi pregunta de investigación y mi justificación, pues me siento a redactar media paginita para poder hacer una introducción al tema de la investigación, pues que los ha unido ustedes como grupo y que nos ha unido a nosotros en este momento, pues como curso. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a hablar sobre esa introducción. En la introducción, como lo dice su nombre, acá hay una diapositiva, pero en verdad no es que yo me ciña a ella. Básicamente lo que yo hago en la introducción es en unos párrafos dar un ordenamiento lógico que me permita a mí hacer una explicación supremamente sencilla sobre lo que va a tratar el tema, ¿sí? Y lo importante, tengan ustedes en cuenta, yo no voy a ser muy drástico en el tema de la calificación de la introducción. Eso sí, por favor, no la vayan a copiar, se lo suplico, háganlo con sus propias palabras, revisen la gramática, pero por favor no copien. Cuando tengan, debido a que pues en nuestro tema a veces uno coge normas y tiene que ser textualmente, por favor utilicen las comillas. Ahorita vamos a ver algo de APA. Eh, También lo que yo les estaba tratando de decir es que entre párrafos sí que es necesario, tengan en cuenta que hasta ahora vamos a entregar lo primero de la investigación, o sea que la introducción todavía no va a ser muy larga, pues los párrafos deben de tener un sentido lógico, es decir, a pesar de estar separados, pues yo continúo la idea, ¿sí? Llevo un sentido lógico entre una y otra cosa, ¿de acuerdo? Y básicamente será eso. Yo lo único que redundo es no copien. Resulta que nosotros mejor dicho, cuando ustedes entregan un trabajo en la plataforma, hay un aplicativo instantáneo, es decir, funciona sin que ni siquiera uno lo ponga a trabajar, que se llama Turnitin, y él empieza a revisar en toda la internet qué porcentaje de cosas están copiadas y le da a uno avisos. Entonces simplemente pues cúrense en salud, y eso es yo creo que lo más importante que le queda al final uno de investigación, es aprender a hacer las cosas citando de manera adecuada, es decir, dándole el crédito a las personas, a las páginas, etc. En la introducción debe ser amplio, puede ser algo. En este momento, gracias por esas preguntas, porque para eso nos estamos reuniendo hoy. Y si tienen preguntas, solamente hacemos las preguntas hoy. Eso sería todavía mejor. Me preguntan si, Noelia, si debe ser algo amplio o puede ser algo sencillo y concreto. En este momento, miren, tengan en cuenta el contexto, es decir, no me vayan a descontextualizar en las siguientes entregas. Para la entrega del próximo martes, debes hacer algo muy sencillo. ¿Por qué? Pues porque todavía no ha habido desarrollo, ¿sí? Hasta ahora vamos a entregar lo primero, ¿sí? El planteamiento del problema, la pregunta problema y la justificación. Es decir, de ahí no va a salir gran cosa. Entonces, en este sencillo, gracias, Noelia, vamos a hacer una introducción que sea sencilla y concreta. En un párrafo, no sé, 8 líneas, yo creo que sería perfecto para apenas empezar a hablar de ese tema. ¿De acuerdo? Bien. Acá, bueno, hablaba de intereses, por qué se va a hacer el tema, pues claro que sí, es importante. Eh, ¿Qué otro tipo de cosas? Bueno, eso sería solamente con el tema de la introducción en este momento, como les digo, o sea, solamente para este momento. Hasta el momento, ¿tienen ustedes que tienen alguna pregunta o continuamos? Ok, gracias, Sandra. Sí, mejor. Bien, el planteamiento problema que de verdad, pues es la tarea gruesa de estas 2 semanas. Eh, Primero que todo, esta diapositiva tal vez les ayude a ustedes. ¿Dónde lo van a generar? ¿Cuándo lo van a generar? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? ¿Por qué hay un problema que me pone a mí en la situación de hacer un trabajo, de intentar resolverlo?
¿cierto? ¿Y por qué es que está pasando esa problemática? ¿De acuerdo? Ahora bien, lo tercero sería cómo puedo yo llegar a mejorarlo, ¿sí? Desde mi planteamiento del problema, desde saber que existe una problemática, ya sea en el municipio, sea en una organización, sea en algún tipo de actividad laboral, en algo que pasa, además de eso la organización, no sé, depende de todas las cosas, porque básicamente tengo acá, son 13, 15 grupos, pues cada uno ha tratado de exponer una visión, es decir, un trabajo. Entonces, esto me permite en verdad a mí poder hacerlo. Ese planteamiento del problema, pues hace una reflexión, ¿cierto? Debe ser ordenada, eso es lo importante, ¿sí? Y hay unos tips para poderlo hacer. Primero que todo, que sea persona, es decir, algo impersonal. Y tener una idea principal. Tengan en cuenta que nosotros apenas estamos haciendo el inicio del proyecto, por eso se llama Proyecto Integrador 1. Ojalá fuera sencilla o convertir en sencilla la idea, ¿sí? Ahora bien, vuelvo y lo digo, debido a que yo tengo que explicar de dónde viene la idea, dónde está sucediendo, por qué es que sucede esa cosa, cómo puedo yo llegar a mejorarlo, ¿sí? Pues normalmente esto me tardará a mí algo de tiempo y tendré tal vez unos párrafos para poder explicar ese planteamiento de mi problema. eh, Les pido el favor de que traten de que los párrafos sean lógicos, es decir, no que a veces uno está leyendo y un párrafo dice una vaina, ¿sí? Dice el norte y el siguiente párrafo está hablando del sur y el siguiente párrafo está hablando de arriba y el siguiente párrafo está hablando de abajo, sino que trata uno de llevar una idea. ¿Cómo yo recomendaría hacer un planteamiento del problema? Pues que ustedes se sienten con lápiz y papel y hicieran una especie de mapa mental. Es decir, dónde comienzo y dónde voy a terminar. Y que pongan ahí todas las cosas que ustedes piensan tratar. Cuando tengan ustedes ese mapa mental, pues empiezan a armarlo gramaticalmente, ¿sí? En ese orden de ideas puede salir un poquito más ordenado. ¿Cuál es la estructura que les propongo? Porque no existe en verdad una sola y pueden ustedes, es decir, los insto a que busquen en literatura, es decir, que busquen en libros, que utilicen además de eso las tecnologías de información, que utilicen Internet para ver tips de planteamientos del problema. En la guía de aprendizaje, además de eso, está explicada, ¿sí? Pero una estructura podría ser de uno, hacer la contextualización, es decir, cuál es el contexto en el cual yo me encuentro moviéndome, eh, qué cosas, qué es lo más importante que se encuentra en ese problema y hacer un diagnóstico básico, ¿cierto? Lo que les decía de qué sucede y por qué sucede, para poder ahí sí entrar a un pronóstico, es decir, qué sucede si se mantiene esa situación actual y cómo se puede llegar a mejorar. Es decir, a la final yo estoy proponiendo una respuesta en orden de que se generara un adecuado desarrollo de sus trabajos, que es lo que esperaría yo por lo menos para estas siguientes semanas. No sé si hasta ese momento tienen preguntas. Voy a continuar entonces. Planteamiento del problema. Para aquellos, yo creo que ya la mayoría, además de eso, muchos de ustedes se han comunicado por medio del correo electrónico, entonces me he dado cuenta de que ya han revisado bien su guía de aprendizaje. La guía a veces, pues a veces no, esta guía es un poquito amplia porque resulta que el planteamiento del problema pareciera. Yo trabajo en investigación, no solamente en esto, sino trabajo en investigación a nivel de ciencia. Y entonces le toca a uno ver muchos tipos de investigaciones en ciencias sociales, en ciencia aplicada, y etcétera. Y entonces lo que me he dado cuenta en los últimos años es que pareciera que hacer un planteamiento del problema es una ciencia. Entonces resulta que hay un poco, ¿no?, de teorías y metodologías. Entonces yo los insto simplemente a que traten de convertir su problema en algo sencillo, ¿sí? Lo más sencillo y concreto que pudieran. Ahora bien, toca sustentarlo porque, como les dije, toca decir por qué es que está sucediendo eso, ¿sí? ¿Dónde es que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos? ¿Y qué pasa si se continúa que funciona así? Para poder yo hacer una propuesta. ¿De acuerdo?
pero tratemos de hacerlo de manera sencilla. Eso sí, en el momento que yo necesite apoyarme de literatura para sustentar lo que estoy hablando, pues toca hacerlo, es decir, una ley, una norma, etcétera, un sitio específico, pues tenemos que sustentar. Entonces, hablándoles precisamente de este planteamiento del problema, pues existen muchísimos métodos, algunos complejos, otros sencillos. En verdad, yo pensaría que para las propuestas que ustedes tienen, o simplemente en el grado mínimo de sencillez, hacer nuestro planteamiento, ¿sí? ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está ocurriendo esas cosas? ¿Qué es lo más grave? ¿Y qué es lo que yo puedo proponer? Dentro de los planteamientos del problema, dentro de esas metodologías, pues hay cualitativos, es decir, cuando se recogen un poco de datos. Esto tiene el inconveniente y yo creo que no es aplicable a nosotros porque resulta que consume muchísimo tiempo. Primero que todo, hacer el planteamiento teórico de cómo voy a recoger esos datos, después la recogida de los datos y después el análisis matemático de esos datos. Ahora bien, existen otros métodos cuantitativos que son en verdad técnicas experimentales, algunas no solamente son experimentales, sino casi experimentales, algunos hay unos test simplemente, análisis estadístico, estudios de muestra, y por lo que ustedes me han pasado, pues casi ninguno son análisis cuantitativos, y creo que debido al tiempo, pues es excelente. Sandra Umaña me dice que si le repito las preguntas. Por supuesto, ten en cuenta, Sandra, de que la presentación, tal como la estás viendo, es más, hoy mismo subo este PDF con la presentación, ¿de acuerdo? Entonces, las preguntas básicas que les ayudarían a ustedes es explicar dónde está ocurriendo, cuándo es que está ocurriendo, eso me da a mí el contexto. Ah, bueno, general, eso, perfecto, gracias por decirme eso, yo no me había dado cuenta. Igual les estoy explicando y hoy mismo lo que yo estoy explicando lo subo en presentación. Genial. Entonces, las preguntas. ¿Dónde está ocurriendo el evento? ¿Sí? Lo que me genera a mí el problema. ¿Cuándo es que ocurre? Eso me da a mí el contexto. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es que está pasando eso? ¿Y cómo yo lo puedo mejorar? Eso me daría a mí básicamente la estructura, ese planteamiento del problema. Voy a leer la pregunta de Ladies. Dice, ese que cómo o por qué el planteamiento del problema va en ese punto o es solo como un mapa mental que podemos utilizar como ayuda. Lo que yo decía, Ladies, del mapa mental es, por supuesto, estas preguntas están en la generación del planteamiento del problema. El mapa mental es una recomendación que yo daría para que ustedes se sienten con lápiz y papel en una hoja en blanco a resolver esas preguntitas y les empieza a dar una estructura, ¿sí? Ustedes empiezan a intentar resolverlas, es decir, termino yo diciendo dónde voy a poner mi contexto, dónde es que está pasando eso, qué es lo que está pasando, por qué está pasando, cómo se puede llegar a mejorar, y resulta que cuando tú vayas armando y respondiendo todo eso hacia dónde tú quieres llegar, pues por lo menos ese mapa mental te va a permitir a ti, ahí sí, llegar a armar exactamente, llegar a armar tu planteamiento del problema en un sentido gramatical, es decir, que se entienda. Sería fabuloso si sucediera esto en esta primera semana, no pensando en la nota, sino porque además de eso nos ayuda a nosotros a ahorrar tiempo en las actividades que siguen. Y de una vez les digo, es decir, esto queda bien hecho o casi bien hecho para el próximo lunes, y resulta que el trabajo de aquí en adelante será muy fácil, porque yo ya tendré organizada toda mi investigación. En el momento en que yo tenga el planteamiento del problema bien realizado, de ahí empieza a salir casi que los capítulos del marco teórico. Es decir, se convertirá en algo sencillo. Entonces, gracias por esas preguntas y además de eso por no dejarme hablar solo durante tanto tiempo. Bien, entonces le estaba diciendo de que hay muchos métodos, también hay unos métodos que son cualitativos, es decir, análisis de interpretación de datos o de situaciones, hay investigaciones, por ejemplo, para, ¿qué les digo? Etnográficas que tienen que ver a nivel social, con culturas, con razas, sociocríticos, es decir, metodologías existen N, es decir, muchísimas. Entonces, no nos preocupa a nosotros en este momento.
¿Por qué? Pues además de eso se han dado unas líneas, 3 líneas simplemente, que todas están metidas dentro de sistemas de seguridad y salud en el trabajo, así que como yo lo veo, he tratado de acotar, de reducir ese universo en orden de que les sea tanto fácil a ustedes, pues como a mí, para poder llegar a llevar a feliz término todos sus trabajos. Porque no solamente es de ponerlos a hacer trabajos, ¿sí? Y revisarlos y calificarlos, sino que también para mí es parte del trabajo fundamental de que entreguen cosas con calidad, ¿sí? Porque también es parte de la responsabilidad en orden de que entran a otra materia que está conectada. Bien, después de que entonces uno tenga ese planteamiento del problema, lo que uno hace al final es hacer una pregunta de investigación, es decir, el planteamiento del problema lo convertimos en una pregunta. Esa pregunta de investigación, ¿sí? Me está diciendo a mí, ¿sí? Cómo yo contesto mi problema. Entonces, simplemente después de haber redactado ese problema, pues hago una pregunta y esa pregunta será resuelta por todo su trabajo. ¿De acuerdo? ¿Claro hasta acá? A ver, María Isabel me pregunta que si el año que viene vamos con el mismo proyecto. Sí, por eso es lo importante. Por eso es el tema de la responsabilidad también mía de que puedan entregar ustedes un insumo que sirve para la siguiente clase. Exactamente. Entonces, es decir, el otro año ustedes no tienen tiempo para cambiar de proyecto. No lo va a haber, porque ustedes en el otro año, nosotros terminamos básicamente en el marco teórico y en el planteamiento de cómo voy a recoger mi información. Es decir, nosotros no vamos a culminar su pregunta de investigación en este semestre. Esa pregunta, ¿sí? Queda planteada y dejamos solamente hasta el marco teórico, hasta la recolección de información. Y dejamos dicho de cómo vamos a recoger nuestra información. Hasta ahí llega nuestro trabajo. Bueno, eso está puesto en el plan de trabajo. Y también está puesto en la explicación de su módulo en Canvas. Así que solamente estoy diciendo cosas que están ahí. Pero es importante, y gracias Sandra y gracias Mara Isabel por hacer esas preguntas y dejarlo claro. Esta es la primera parte. Lo vamos a recoger, que ojalá quedara muy bien hecho para que cuando pasara al siguiente semestre simplemente volvieran a retomar o utilizaran las vacaciones para ir cogiendo información en orden de poder terminar ese trabajo. Pero así es. Gracias por las aclaraciones. ¿Sí? Entonces, bueno, les estaba comentando de que, bien, hacen introducción, entonces hacen su planteamiento del problema y terminan el planteamiento del problema con una pregunta de investigación. Esa pregunta de investigación, que por supuesto pues yo la reviso la otra semana, como les dije, simplemente la pregunta de investigación me deja a mí el planteamiento de la respuesta de mi trabajo. Es decir, en el trabajo se responde la pregunta de investigación. Entonces, la justificación. Todavía no he llegado allá, Sandra. Ya voy a explicar el tema de la justificación. Entonces, voy haciéndolo en orden para que, tranquilos, para que no haya ninguna, ¿cómo se dice? No haya ninguna duda. Entonces, la portada, la introducción, el planteamiento del problema y la pregunta. Ahí vamos. Entonces, lo siguiente es el tema de la justificación. Pero déjenme terminar a hablar de esa pregunta. Las preguntas de investigación indican qué ayudará a contestar a través de la investigación. Vuelvo y lo digo, entonces esa es la resolución del trabajo. Generalmente incluyen una pregunta principal, ¿sí? Y a veces, no siempre, no es necesario, se podrían poner otras preguntas, ¿sí? Pero no es necesario. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor ustedes se pondrán a consultar en internet y encontrarán muchas maneras de hacerlo. Entonces yo les digo, bueno, hay una buena guía de aprendizaje, tal vez traten de no enredarse tanto ni perder tiempo, porque como lo digo, hay tanta filosofía acerca de planteamientos de problema, de poder generar un proyecto que durarían mucho tiempo simplemente masticándola, y además de eso resulta que cada uno dice o cada uno plantea un modelo diferente. Bien, en ese sentido, continuemos con lo que me estaba recordando Sandra, el tema de la justificación.
¿sí? Que es el punto final de lo que me entregan a mí el día lunes. ¿Sí? ¿Qué esperaría yo? No, esperaría no. Yo reviso esa información el día martes y hablaríamos de eso en la teleconferencia del día miércoles. Entonces, básicamente estará fresca esa información. Eso también es importante. O sea, así como puse en la teleconferencia, en la teleclase de pasada, de hablar de sus grupos, de sus títulos de investigación, de charlar además de eso en lo que tenían bien, donde se podía mejorar, pues voy a hacer exactamente lo mismo en la siguiente teleclase. Entonces es importante. Bien, la justificación. Como lo dice su nombre, estoy tratando de justificar mi investigación, el por qué. ¿Sí? Justificar la investigación es exponer las razones por las cuales se quiere realizar. Entonces, todas las investigaciones deben realizarse con un propósito definido, ¿sí? Debe haber una razón. Por eso es que hay problema. En esa justificación se debe explicar por qué es conveniente hacerlo y cuáles son los beneficios que se esperan de lo que ustedes van a generar, es decir, de su nuevo conocimiento. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace una justificación. Eh, yo los insto a que, por supuesto, busquen literatura, busquen información y basados en esa literatura, pues apoyen su justificación. Es decir, una justificación no solamente es porque a mí me parece, porque yo lo he visto, sino porque hay un recuento de información, de literatura, muchas personas han hablado sobre ese tema, lo han escrito, lo han publicado, y eso me ayuda a mí a soportar mi justificación. Le da además de eso muchísima validez. A veces hay algunos problemas de que nosotros somos los únicos que lo vemos, entonces queda muy difícil justificarlos, ¿sí? Porque a una persona le parece y a la otra no. Entonces ahí es un poco difícil. Entonces normalmente por eso es que uno se cura en salud y recoge literatura para apoyar y sustentar la idea y así justifica uno su planteamiento. Bien, entonces, como lo ven, en realidad, en cuanto a tamaño de la tarea, no es muchísimo. Eso es todo. Vuelvo y repito. Una portada, la tablita de contenido, por supuesto, una introducción que como ya hablé en este nivel, para esta primera entrega va a ser muy sencilla porque apenas estamos nosotros cogiendo información sobre nuestra temática. Eso sí, ya empezar a hacer un buen planteamiento del problema. El buen planteamiento del problema me llega a mí a hacer una buena pregunta, problema, y mi justificación. En verdad, de esos 6 puntos, los últimos 3 son los más importantes. ¿De acuerdo? Ahora bien, no se les olvide, por favor, poner en la portada todos los integrantes de su grupo. Que no me llamen a mí, que no me escriban, profe, yo tengo un 0 y resulta que estaba en tal grupo y me toca a mí responderle por correo, mira qué pena, el 0 se queda porque no me llegó su nombre en esa portada, no tengo yo la culpa. Entonces son cosas pequeñas, cuñitas pequeñas, ¿sí? Para que no suceda ese tipo de cosas. Ya ustedes son grandes, están casi que a punto de terminar esto, entonces yo creo que de un semestre como el de ustedes no esperaría yo ese tipo de inconvenientes. O sea, ya ese tipo de cosas las resuelven ustedes allá. Bien, el segundo punto importante que tenía que tratar con ustedes el día de hoy. Por favor, citar. Es decir, van a buscar información. No es la primera vez que lo hacen. Ya también están en un semestre adelantado y se lo han pedido anteriormente. ¿Sí? Yo tengo que citar, yo tengo que poner de dónde saqué la información. No importa si fue de internet. Mejor si es igual si es de internet de un libro, igual si es de internet de un artículo científico, ¿sí? Así sea Wikipedia, pues tengo que decir de dónde salió esa información. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Es hablar de materia legal. Y de esto voy a redundar un poquito en la teleclase del miércoles, debido a la importancia. ¿Sí? El hacer investigación básicamente es poder llegar a concluir mi pregunta-problema, ¿sí? Pero además de eso, siendo justo legalmente. Estamos hablando de propiedad intelectual, estamos hablando de una disciplina normativa, protección jurídica, ¿sí? Porque muchas personas han trabajado muchísimo tiempo en una obra, ¿sí? Y nosotros tenemos que respetar eso. Entonces es un ámbito legal y por eso hoy en día se le dedica tanto tiempo a eso. Yadira me pregunta que
profe, hay que comenzar por el título del proyecto. No es necesario, yo solamente estoy hablando de lo que me tienen que entregar. ¿De acuerdo? El título del proyecto igual va en la portada, pero en verdad es lo último. Dice, profe, no lo podemos colocar en la bibliografía. Profe, no la podemos colocar en la bibliografía del link donde... ya voy a hablar de eso. Voy a hablar de eso, Sandra. ¿De acuerdo? Solamente resumo tu pregunta antes de entrar a explicarla bien. En la teleclase vuelvo a explicarlo otra vez. Entonces, por ahora, no se preocupen por la nota del día martes. Mientras me entreguen a mí un excelente planteamiento del problema, mientras me entreguen a mí una excelente justificación, nosotros estamos bien. ¿De acuerdo? El día miércoles le dedicaré tiempito al tema de citar, porque yo sé que para muchos de ustedes los han asustado con eso de APA, les han dicho que es difícil y eso no es cierto, ¿de acuerdo? Para otros se los han enseñado de manera inadecuada y complicada, entonces tampoco es así. Entonces voy a tratar, sobre todo, dedicarle por lo menos media hora de la teleclase del miércoles solamente a hablar de APA, para que quede bien hechecito eso de la situación. Entonces, resumo, Sandra. Yo cito dentro del texto a los autores. Si es una página web de donde lo saqué, es decir, no hay autor, pues tengo que ponerla, ¿de acuerdo? Y en la cita siempre pongo los autores, los apellidos de los autores y el año. Entonces estoy resumiendo, hay otras cositas, pero solamente ¿para qué? Para poder resumir. Ese tema, yo quiero que quede claro, no es porque yo quiero, no es porque a mí me gusta, no es porque yo estoy acostumbrado, no es porque la universidad dice, sino es porque la norma legal a nivel mundial hoy en día nos obliga. Estamos hablando de derechos de autores, algo supremamente serio, ¿de acuerdo? Es protección jurídica a los creadores que han hecho eso. No importa que se encuentre, no se encuentre en internet. En nuestro código penal, si esa copia se convierte en algo plagio que está tipificado en el código penal, entonces además de eso no es solamente una pequeña equivocación, sino que es algo supremamente serio. Es otra de las razones por qué se les enseña a ustedes, porque se convierte en un tema penal supremamente serio. En el momento en que alguien lo coja con esto y esto pase a una instancia legal, es algo muy grave. Entonces también es otra de las razones, no solamente porque se vea muy bonito su trabajo, ¿sí? De que quede además de eso un trabajo de investigación, sino también le ayuda a uno a esquivar problemas. Ladies me dice que bueno, profe, que nos da una ayudita con... Sí, por supuesto, yo eso me encargo de ir afinando la cosa. O sea, por ahora no se preocupen tanto para la entrega de este martes. Lo que vuelvo y lo repito, importante, es decir, para lo que yo vine a hablar el día de hoy, que quede bien hechecita el tema del planteamiento del problema y de su justificación. Lo demás lo vamos nosotros armando. Entonces, el citar es un procedimiento que le garantiza a uno el derecho de autor, el respeto. De eso estamos hablando, ¿sí? Así es que yo le doy crédito a la obra de otra persona, ¿sí? Inclusive a la propia, es decir, si yo tengo que citarme a mí mismo, es obligatorio, ¿sí? No puedo poner antiguo conocimiento mío, es decir, si yo publico alguna cosa en un artículo, en un libro, y yo voy a hacer una nueva publicación, yo no puedo poner cosas mías que estaban en otro libro como si fueran nuevas. Imagínense la cosa, sino que tengo que ser tan justo que tengo que citarme yo si hice algo hace unos años. No lo puedo poner como un trabajo nuevo. Entonces, a ese nivel es el tema de la citación. ¿Qué otra cosa? Existen diferentes normas, también eso es importante que quede claro, ¿sí? APA es una de ellas, una de tantas normas es APA, no es la única ni es la única que se está utilizando en todo el mundo. Cuando ustedes van a Google Académico y encuentran un artículo y le dicen ahí en las comillitas, tal vez voy a poner algo de eso en la presentación de la teleclase el día miércoles para ayudarles, a lo mejor no conocen la herramienta de Google Académico, y le dice a uno, además de eso, en qué tipo de cita la quiere. Es decir, APA no es la única. Eso tiene que quedar claro. Ahora bien, ¿por qué? Pues porque una parte del mundo importante ha cogido APA, ¿sí? Para mí no es ni la mejor ni la peor, simplemente es una.
Y dependiendo de dónde esté trabajando, dependiendo de dónde uno vaya a publicar, dependiendo de dónde uno estudie, pues le dicen a uno con cuál. Y en este caso es APA. Y les verán ustedes que la mayoría de compañeros de ustedes o la gente que ustedes conocen de otras universidades, pues también manejan la misma. Eh, Simplemente para citar algunas. ISO, es decir, la Organización de Estándares Internacionales de Suiza, tiene las propias. Aquellos que han oído hablar de ISO porque trabajan en empresas, es decir, han escuchado hablar de ISO 9000, ISO 14000, ISO 45000, que creo que ya les dije algo a ustedes, y tantas ISO que existen, ¿sí? Son miles de normas ISO. ISO también tiene su norma para citar. Y conté que el Instituto Colombiano de Normalización de Normas Técnicas Colombianas, ¿sí?, también tiene la propia. Y cuando ustedes se ponen a revisar, en verdad no cambia mucho. Entonces, en verdad no se preocupen. Esto de APA es una de tantas, con la que no, muchos de nosotros o muchas de las organizaciones para las cuales trabajamos se ha casado con ello. Entonces, como les dice, simplemente garantizamos y respetamos derechos de autor. ¿De acuerdo? ¿De dónde viene eso de APA? APA en verdad viene de una asociación de psicología americano. ¿Por qué? Porque fueron ellos en el año de 1929 que fueron los primeros que estandarizaron normas para publicar artículos científicos, escritos académicos. Entonces, como ellos fueron de los primeros que se encargaron de hacer ese estándar, pues empezó a generarse un lenguaje común basado en eso. Esa es la razón por la que gran parte del mundo utiliza APA, porque fue esa asociación de psicólogos americanos los que empezaron a dar la pauta para la citación. No es ninguna otra razón. Entonces, como les había dicho a ustedes, la cita, lo importante es ese reconocimiento de ideas, teorías e investigaciones. Hay algo de eso en la guía de aprendizaje, además de eso en la guía de aprendizaje también hay unos links para que ustedes vayan a ver. Es más, ni siquiera los necesitan, ustedes ponen normas APA, sexta edición, esa es la última, entonces les dicen por lo menos lo básico, ¿sí? Toman apuntes, escuchan algunos de esos introductores, supremamente fácil, 5 minutos en YouTube y ya tienen una idea general de lo que es las normas APA. ¿De acuerdo? También tengan en cuenta de que no se vayan a estresar por eso. ¿Sí? Estamos apenas haciendo nosotros nuestro planteamiento del proyecto, básicamente como un anteproyecto. Lo que tenga yo que corregir en la retroalimentación de sus trabajos, pues simplemente además es otra manera en la cual ustedes aprenderán. Entonces, en este momento lo que yo les estoy diciendo que para mí otras cosas son las importantes, que tenemos que cumplir con todo eso, pero en el orden en que ustedes sean justos, de que no copien o que cuando copien algo porque es obligatorio, pues simplemente digan de dónde salió esa información, pues llevaremos una buena relación en el sentido de que tendrán un buen proyecto. Entonces, bien, las citas. Dentro de las citas, en este momento nos estresen, ya son las 7:23, en unos minutos terminaremos, pero como lo digo, uno, la presentación la monto de una vez. Dos, en la teleconferencia, en la teleclase, perdón, del miércoles explicaré mucho mejor esto, en el sentido de que tendremos más herramientas a nivel de la interacción que se da en tiempo real. Y tres, de que para el martes, en verdad, no los molestaré tanto con este tema, ¿de acuerdo? Hay diferentes tipos de cita. Ejemplo, si yo voy a exponer, ¿sí? A copiar, mejor dicho, esa es la palabra, a copiar y pegar algo que necesito yo obligatoriamente meterlo en mi trabajo y resulta de que ese texto que estoy copiando tiene menos de 40 palabras, pues tengo que ponerlo entre comillas. Eso se llama una cita directa y es obligatorio. Tengo que ponerlo entre comillas y tengo que decir de dónde lo saqué. Es decir, la página web o, si es un artículo, un libro, la página. ¿Sí? Entonces vuelvo y repito, al ponerlo nosotros entre comillas, tengo que decir de dónde lo saqué. Ejemplo, si es un autor, pues pongo su apellido, el señor Rivera, según Rivera, entre paréntesis, el año. Y si fue cita directa, es decir, menos de 30 palabras textuales, como va en comilla, además de eso la página. Bien, me pregunta Sandra,
Y si es una resolución, norma o decreto, excelente, Sandra, porque resulta que para nosotros en la seguridad y salud del trabajo, normalmente a veces tendremos que copiar más de 40 palabras. Es decir, será una cita directa grande. Resulta que esas citas directas grandes tendrán que ir en qué? Ajustadas por fuera del texto. Es decir, lo que yo hago es correrlo, ponerlo en una letra un punto más pequeña, es decir, si yo trabajo en 12, tengo que trabajarlo en 11, ¿sí? Y le pongo sangría a ese texto. Ese texto va aparte en sangría, es decir, va en otro, con otra, ¿qué? Con otra letra, además de eso. Y también tengo que poner el autor, el sitio, es decir, por ejemplo, por decir, resolución 1211-2013, página tal, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que pasa cuando son normalmente resoluciones, normas, decretos o leyes. Muchas veces tenemos que copiar más de 30 palabras. ¿Por qué? Pues porque a veces descontextualizaría yo lo que me dice un artículo y no puedo ponerme a cortarlo por pedazos, ya que el que lo está leyendo pues no entiende todo el contexto. Entonces va en otra sangría, va en otra letra e igualmente el autor o la ley, el año y la página. Gracias Sandra por estar atenta y preguntar esas cosas que son importantes y que además de eso son convenientes para el tema de su trabajo. Otro tipo de cita que en verdad es la más bonita es normalmente la que ya uno cuando maneja el tema de escribir y generar trabajos, pues normalmente la que uno utiliza que es la cita que se llama indirecta. La cita indirecta se denomina en español paráfrasis o parafraseo. Es decir, yo cojo un artículo o cojo un libro y estoy leyendo algo que me sirve que yo lo estoy utilizando para escribir mi idea, para describirla, para apoyarme, para sustentar mi idea. Obviamente la estoy sacando de otro autor, pero resulta que normalmente uno no copia y pega, sino que yo leo, ¿sí? Leo el capítulo o leo el párrafo, algo que me sirve a mí, que es muy importante, y yo lo pongo con mis propias palabras, es decir, lo traduzco. Entonces, al poner yo esa idea con mis propias palabras, eso se llama una parafrasear, es decir, hacer una cita indirecta. Mucha gente diría, no, pero si tú lo estás poniendo con tus propias palabras, ¿por qué tienes que citar? Porque resulta que la ley nos obliga a hacerlo, ¿sí? Es algo ético, además de eso, legal, moral, ¿sí? Y ético. Entonces tenemos que hacerlo, así sea con las palabras de uno. Inclusive hay mucha gente que antes llegaba y cogía textos de inglés y los traducía al español, y entonces es como pensaba que al quedar traducido en español quedaba diferente y lo ponía como con autoría propia, es decir, no citaba, y resulta que se metían en unos líos legales gigantescos por el tema de plagio, que en Colombia tiene cárcel porque la penalización está por encima de 3 años, y que en la mayoría de países hoy en día es similar. Entonces esa es la idea, esa es la cita indirecta, paráfrasis. Yo los instaría a que empezaran a tratar de hacerlo. Es bonito ya cuando uno puede coger un texto, lo mastica, lo traduce, es decir, lo pongo en mis palabras y aún así yo cito, ¿cierto? Eh, Cuando se menciona tal y cosa, tal autor, digo esta y esta cosa. Si ven, no estoy diciéndolo yo textualmente, sino como lo dijo tal autor. Y además de eso, después del autor, pues pongo yo el año donde escribió eso. Entonces, eso es el tema de citas. Bien, son prácticamente las 7:30 de la noche, dice Sandra Umaña. Ahí coloca uno, como dice el autor, sí, el autor. Voy a dejar la presentación, que en la presentación se ve visualmente cómo se pueden hacer citas. Yo no sé si aún aprovechar los últimos momentos si tienen preguntas. Si no es así, dejar claro lo que me entregan a mí el martes, que es su portada en APA, por supuesto los autores, en la portada va el título, eh, una introduccióncita, una introducción pequeña, como alguien ya me preguntó, a este nivel no vamos a necesitar una gran introducción, muy importante, el planteamiento del problema, la pregunta problema y una buena justificación. Esa es su segunda nota de este corte. Y eso, además de eso, nos da los insumos para poder trabajarlos nosotros en grupo.
¿Por qué digo nosotros? Porque es que ustedes me van a dar a mí eso como insumo, yo lo leo y hago retroalimentación en esa teleclase. ¿De acuerdo? Entonces voy a dejar hasta acá en cuanto tema. Si tienen preguntas, este es el momento. Bueno, María Isabel me dice que no tiene preguntas. Sandra me dice que no tiene preguntas. Yo les agradezco a ustedes por generar interacción, ¿sí? De que no sea tan aburrido esto de solamente hacer un monólogo de 1 hora, pues se queda uno sin voz. Gracias a ustedes, sobre todo por acompañarme a esta hora. Entonces, si no hay preguntas, pues los insto, por favor, trabajenle, ya saben, bueno, no vuelvo a repetir, pero hagan bien hecho lo que les pedí para el día martes. En ese orden de ideas, también tendremos de qué hablar en la teleclase del miércoles, en orden de no simplemente poner algo de temario que cumpla con el horario, sino que les sirva a ustedes para hacer un buen trabajo. Acá hay alguien que me va a hacer una pregunta, ¿sí? Eh, Luis Miguel me hace una pregunta. Muchas gracias también Yadira, Noelia, Ladies, todos los que participaron hoy, gracias. Estoy esperando la pregunta de Luis Miguel y con eso damos terminada pues la sesión del día de hoy. Ladies, feliz noche también para usted. Y en Luis Miguel me dice, es que no alcanza a escuchar la explicación sobre la introducción. Ah, ok, Luis Miguel, no te preocupes. Bueno, primero que todo te digo de que tengo una presentación que le explica bien y la voy a subir de una vez al aula. Segundo, la introducción es algo muy sencillo, Juliana, gracias. En lo cual usted lo que hace es armar en unos párrafos la idea desarrollando la idea de su trabajo, haciendo como lo dice el nombre redundando, introduce al lector en ese tema, ¿de acuerdo? Y le va mostrando hacia dónde va. Eso es lo que hace una introducción, es algo muy sencillo. Luis Miguel, lo segundo, para este martes la introducción en verdad solamente va a ser un párrafo, porque en verdad no hemos hecho o sea, no se hace, todavía no tenemos suficiente temario, ¿sí? Todavía no tenemos un marco teórico. Apenas vamos a hacer nuestro planteamiento del problema, nuestra pregunta-problema y la justificación. Es decir, esta introducción que se entrega el día lunes, perdón, simplemente es como de entrenamiento, como de ir ya haciendo ¿qué? Su, su esquema de trabajo para lo que me van a entregar al final del módulo. Así que simplemente eso te digo, Luis Miguel. Ana Liliana, muchísimas gracias a usted también, que descansen. Miguel, gracias a usted también por acompañarnos. Listo. Entonces, si es así, a cada uno de ustedes que pase muy buena noche. Nos veremos el jueves y espero buenos trabajos. Feliz noche a todos. Voy a terminar a cerrar la grabación.